La noche que todo empezó, eran las 2:30 de la madrugada y yo estaba en la terraza de un bar de Ruzafa, con un vestido que jamás me habría puesto para salir con Javier. El aire olía a ginebra, tabaco y promesas que no pensaba cumplir, o eso me repetía. En la mesa de enfrente, Marcos me miraba como si ya supiera el final de la historia. Llevábamos semanas coqueteando en la oficina, jugando a ese no pasa nada que en realidad es un ya sabemos que va a pasar. Esa noche, en lugar de irme a casa después de la cena con las chicas, me quedé. Y pedí otro gin tonic. Y él también. Recuerdo perfectamente el momento en que su rodilla rozó la mía bajo la mesa. No fue un accidente. Tampoco lo aparté. Afuera, la calle estaba vacía, y dentro, la música apenas nos tapaba la respiración agitada. Marcos se inclinó hacia mí, tan cerca que pude notar el calor de su voz cuando me dijo: si seguimos aquí, vamos a hacer una tontería. Tenía razón. Pero lo peor no fue que hiciéramos esa tontería. Lo peor fue que, sin saberlo, Javier estaba a menos de 2 calles de allí. Javier nunca fue de salir de noche entre semana, así que lo último que esperaba era encontrarlo a esa hora por el centro. Aquella noche había quedado con unos compañeros del trabajo para celebrar el cierre de un proyecto importante. Según supe después, habían ido a cenar cerca y, cuando todo acabó, uno de ellos sugirió tomar una última copa. Eligieron un local que, por pura mala suerte, estaba a menos de 2 calles del bar donde yo estaba con Marcos. Yo no lo vi entrar en el local, pero él sí me vio a mí. Me contó después que venía caminando con 2 compañeros y que, al girar por una calle lateral, me reconoció enseguida por la manera en la que me inclinaba hacia adelante riendo. No estaba solo mirando mi cara, me vio con el vestido corto, con una copa en la mano, sonriendo de una manera que, según sus palabras, no le dedicaba a él desde hacía años. Y lo que más le llamó la atención fue que no estaba con ninguna de mis amigas, sino con un hombre que él no conocía. No fue el típico momento de duda o de pensar que podía ser un malentendido. Me vio como Marcos apoyaba la mano sobre mi muslo y yo no hacía nada por apartarla. Y ahí, me dijo, supo que había algo más que una conversación de oficina. No se acercó de inmediato. Entró al bar sin decir nada, se sentó en una mesa al fondo y pidió una cerveza. Yo estaba tan concentrada en Marcos que ni me di cuenta de que Javier estaba allí. Según él, se quedó unos 10 minutos observando, esperando que, de alguna forma, yo notara su presencia, me apartara de Marcos y saliera a hablar con él. Pero eso no ocurrió. Lo que sí ocurrió fue que Marcos me propuso salir a fumar a la calle. Javier se levantó, pagó rápido y salió antes que nosotros. Se apoyó contra la pared de un portal y esperó. Yo salí con Marcos riéndome todavía de algo que me había dicho dentro. En cuanto pusimos un pie en la acera, vi a Javier a unos metros, mirándome fijo. Me quedé helada. ¿Qué haces aquí? Le solté, intentando que sonara natural. Podría preguntarte lo mismo, respondió, sin apartar la vista de Marcos. Pero creo que la respuesta ya la tengo. Marcos intentó romper la tensión. Buenas, soy Marcos, compañero de trabajo de Laura. No me interesa quién eres, le cortó Javier, y luego volvió a mirarme. ¿Quieres explicarme qué coño está pasando? Me temblaban las manos. No por miedo, sino por la forma en que me miraba. No era la típica cara de celos que alguna vez le había visto, era algo más frío, más calculado, como si ya estuviera tomando decisiones mientras hablábamos. No está pasando nada, dije rápido. Solo hemos salido a tomar algo después del trabajo. Claro, y por eso te tiene la mano en la pierna, respondió sin levantar la voz. No me tomes por idiota, Laura. Marcos dio un paso atrás, consciente de que su presencia empeoraba todo. Voy a dejaros, murmuró, hablamos mañana. No, no vais a hablar mañana,
dijo Javier mirándolo de arriba a abajo. Y tú, Laura, te vienes conmigo ahora mismo. El camino a casa fue un silencio insoportable. Yo intentaba pensar en una forma de explicarlo que no sonara tan mal como parecía, pero cualquier versión que armara iba a chocar con lo que él había visto con sus propios ojos. Llegamos, cerró la puerta y me pidió que me sentara en la mesa del comedor. Quiero que me digas exactamente qué relación tienes con ese tío, dijo mientras se servía un vaso de agua. Es solo un compañero de trabajo, Javier, y hemos coincidido en algunos proyectos. Nos llevamos bien, nada más. Nada más no es lo que yo he visto hoy. Te conozco demasiado bien como para no darme cuenta de que no estabas incómoda con lo que hacía. Noté que su tono no era de gritos ni de insultos, pero eso lo hacía más duro. Era un tono de alguien que ya está convencido de que lo que piensa es cierto y solo está esperando que el otro lo confirme. Vale, dije al final, intentando mantener la calma, sí, me atrae. Me gusta cómo me trata y cómo me hace sentir, pero no hemos hecho nada más. Así que reconoces que hay algo. No me importa si no os habéis acostado todavía, Laura. Lo que importa es que estabas dispuesta a hacerlo. No supe qué responder. Sentí que cualquier palabra podía ser usada en mi contra. Él dejó el vaso sobre la mesa, se quedó de pie mirándome y soltó la frase que me dejó sin aire. A partir de ahora, no tienes derecho a pedirme confianza. Has cruzado una línea y no voy a olvidarlo. Se fue a la habitación y dejó la puerta entreabierta, como si quisiera dejar claro que no había nada que hablar esa noche. Yo me quedé sola en la mesa, escuchando los ruidos mínimos de la casa y dándome cuenta de que, aunque técnicamente no me había descubierto en la cama con otro, para él el engaño ya estaba consumado. Lo que no imaginaba era que esa misma noche iba a empezar a planear lo que después se convirtió en su venganza. A la mañana siguiente, Javier salió de la habitación temprano, como si fuera un día cualquiera, pero yo sabía que no lo era. Preparó café para él, no para los dos, y se puso a revisar el móvil sentado en la mesa, sin mirarme ni una vez. Intenté romper el silencio preguntándole si quería que pasara por la compra después del trabajo, pero solo dijo que ya lo tenía previsto. Esa indiferencia me estaba volviendo loca, así que decidí forzar la conversación. Me senté frente a él y le pedí que habláramos. No hay nada que hablar, respondió sin levantar la vista. Claro que sí, lo de anoche no puede quedar así, insistí. Quiero explicarte. Explícame qué, Laura. Vi lo que vi. No estabas incómoda, no intentaste apartarte, y ni siquiera te sorprendió que él te tocara de esa manera. Eso no es algo que pase entre compañeros de trabajo. Intenté encontrar un ángulo que no sonara tan incriminatorio. Me dejé llevar. Últimamente me he sentido apartada, como si no te importara lo que hago o cómo me siento, y él me ha prestado atención. Me ha hecho sentir valorada. Así que la culpa es mía, replicó, dejando el móvil sobre la mesa. No te ha faltado nada en esta casa. Siempre he estado pendiente de que no te falte nada, y ahora resulta que si no te miro como hace 10 años, eso te da permiso para buscar a otro. Me di cuenta de que cualquier argumento que usara se iba a estrellar contra su forma de verlo. No estoy diciendo que tengas la culpa, pero sí que esto ha pasado porque no estábamos bien. No estábamos bien y tú decides arreglarlo dejándote tocar por un compañero de trabajo en un bar. Muy inteligente. Su sarcasmo me hizo perder la paciencia. Tampoco es que me estuvieras dando muchas razones para sentirme querida. Llevamos meses sin apenas hablar. Llegas y te encierras con el ordenador o te duermes en el sofá, y yo me paso los días sintiéndome invisible. Podrías haberlo dicho antes de poner en riesgo todo lo que hemos construido. Pero es más fácil callarte y buscar a otro que te haga sentir viva, ¿no? La palabra me dolió porque sabía que había dado en el clavo. Me levanté de la silla y empecé a caminar por la cocina intentando ganar tiempo para responder, pero él no me lo permitió.
Quiero que me digas la verdad, ¿te has acostado con él? No, contesté rápido, mirándole a los ojos. No ha pasado nada físico más allá de lo que viste. Entonces estabas esperando el momento. Esa última frase me dejó sin argumentos. No podía negarlo del todo porque, aunque no hubiera ocurrido, sí había fantaseado con que ocurriera. No dije nada, y ese silencio fue peor que cualquier confesión. Javier lo interpretó como una confirmación. Perfecto. Ahora sé en qué punto estamos. Se levantó y empezó a recoger sus cosas para irse a trabajar. Me acerqué a la puerta detrás de él. ¿Vas a dejar que todo se hunda por una noche en la que no pasó nada? Pregunté, intentando suavizar su salida. No es solo una noche, Laura. Es lo que significa esa noche. Es que ahora cada vez que salgas, me voy a preguntar si vas a verlo. Es que has demostrado que, si te falta algo, en vez de hablarlo, vas a buscarlo fuera. Su tono seguía controlado, pero cada palabra llevaba un peso que me aplastaba. Salió sin darme un beso, y eso, después de más de una década juntos, me confirmó que algo se había roto. El resto del día lo pasé con el móvil en la mano, esperando que me escribiera para continuar la conversación, pero no lo hizo. En cambio, yo recibí un mensaje de Marcos preguntando si estaba bien y diciéndome que había sido incómodo lo de anoche, pero que esperaba que pudiéramos seguir hablando en la oficina. No le respondí de inmediato porque sabía que cualquier interacción podía agravar la situación si Javier se enteraba. Cuando Javier volvió esa noche, trajo bolsas de la compra y las dejó en la cocina sin decir nada. Durante la cena, yo intenté retomar un tono más normal. Podemos intentar arreglarlo, dije, casi suplicando. Podemos ir a terapia, hablar más, poner normas claras sobre con quién salimos. Tú puedes hacer lo que quieras, Laura, respondió mientras recogía su plato, pero yo no voy a fingir que esto no ha pasado. En ese momento entendí que, aunque no me hubiera gritado ni insultado, estaba mucho más enfadado de lo que mostraba. Y que ese silencio suyo no era para evitar una discusión, sino porque estaba planificando qué hacer conmigo y con nuestro matrimonio. Esa noche dormimos en la misma cama, pero cada uno en su lado, sin rozarnos. Yo intentaba pensar en una manera de revertir la situación, mientras él, sin que yo lo supiera, ya había empezado a mover fichas para dejarme sin margen de reacción. El viernes siguiente, Javier me dijo que iba a salir después del trabajo para tomar algo con un par de compañeros. No era algo habitual en él, así que lo interpreté como una forma de equilibrar la balanza, de demostrarme que también podía tener su espacio. Lo que no sabía es que esa salida formaba parte de un plan mucho más elaborado. Llegó a casa a la 1 de la madrugada, sin olor a alcohol y con un gesto tranquilo, como si la noche hubiera sido irrelevante. Se duchó, dejó el móvil cargando en su lado de la mesilla y se durmió sin apenas decirme nada. A la mañana siguiente, mientras él estaba en la ducha, sonó una notificación en su teléfono. No suelo revisar sus cosas, pero la pantalla encendida mostraba un mensaje de una compañera de trabajo preguntándole si ya había enviado los correos que le había pedido para ese asunto personal. El detalle de personal me llamó la atención y me dejó con una sensación incómoda, pero decidí no abrir el chat para evitar que pareciera que yo era la que invadía su intimidad. Sin embargo, esa misma tarde entendí de qué se trataba. Javier llegó a casa con una carpeta negra. La dejó sobre la mesa del comedor y me pidió que me sentara. Quiero que veas algo, dijo mientras abría la carpeta. Y no voy a discutir sobre si es justo o no, porque no pienso negociar. Dentro había una serie de fotografías impresas. No eran explícitas, pero todas mostraban a Marcos y a mí en diferentes momentos de las últimas semanas, saliendo juntos de la oficina, tomando café en una terraza, caminando por una calle del centro. Incluso había una imagen de la noche en el bar, captada desde un ángulo diferente, donde se veía claramente su mano en mi pierna. ¿De dónde has sacado esto?
Pregunté, sintiendo un calor incómodo subir por mi cuello. De un fotógrafo que contraté el lunes. Lo llamé en cuanto volví de ese bar. Lo mismo que tú hiciste conmigo, yo lo he hecho contigo, pero con pruebas. Me quedé en silencio, procesando que no solo había actuado rápido, sino que además había pagado a alguien para documentar todo. No era solo una reacción emocional, era una estrategia. ¿Qué piensas hacer con esto? Pregunté, intentando que mi voz sonara firme. Lo que me convenga más. Tengo copia digital y física. Puedo enseñarlo en el trabajo, puedo mandarlo a tu familia, puedo guardarlo para cuando necesite que firmes algo sin discutir. Su tono era controlado, pero había una frialdad que me hizo entender que no estaba improvisando. No tienes derecho a amenazarme así, dije. Claro que lo tengo. Cuando decidiste jugar a dos bandas, renunciaste a pedir derechos. Dejó las fotos sobre la mesa y se fue a la cocina. Escuché cómo abría la nevera, cómo servía agua, como si todo aquello fuera solo un trámite antes de seguir con su día. Me levanté para seguirlo. ¿Quieres arruinarme? ¿Es eso lo que quieres? No quiero arruinarte, Laura. Quiero que sepas que ahora mismo tengo el control. Y que no voy a permitir que me pongas en ridículo. Durante los días siguientes, su comportamiento fue milimétrico. No discutía, no me reprochaba nada, pero tampoco me daba información sobre sus horarios ni sobre sus planes. Yo empecé a notar pequeños cambios. Papeles del banco que antes guardaba en un cajón ahora estaban en un maletín que se llevaba al trabajo, su ordenador personal desapareció del escritorio, y evitaba dejar el móvil a la vista. Cada movimiento suyo me recordaba que él estaba blindándose y que yo, en cambio, estaba expuesta. El golpe más fuerte llegó el miércoles, cuando recibí un mensaje de mi madre preguntando si todo iba bien entre nosotros. Me extrañó porque no suelo contarle mis problemas y menos los de pareja. Al llamarla, me dijo que Javier había pasado por su casa a saludar y que le había dejado caer que estábamos en un momento difícil porque yo había estado viéndome con un compañero de trabajo fuera de horas. No le mostró las fotos, pero dejó claro que las tenía. Esa maniobra me dejó sin aliento. No había hecho una confrontación abierta con mi familia, pero había sembrado la duda, colocándome en una posición defensiva incluso en mi propio entorno. Empecé a entender que su venganza no iba a ser un acto único y explosivo, sino una serie de movimientos calculados para aislarme y dejarme con la sensación constante de que él podía mover la ficha final cuando quisiera. La última prueba de que estaba llevando todo a otro nivel fue un correo que recibí de Recursos Humanos en la oficina. Me citaban para una reunión sobre relaciones interpersonales en el lugar de trabajo. Al llegar, me encontré con la responsable de Recursos Humanos y con mi jefe directo. No dijeron quién había iniciado la queja, pero en la mesa había impresas 2 de las fotos que Javier me había enseñado en casa. No eran comprometedoras en un sentido legal, pero sí suficientes para que mi jefe me advirtiera sobre las políticas de la empresa y me pidiera prudencia en mis interacciones con compañeros. Salí de esa reunión con una mezcla de rabia y miedo. Javier había cumplido exactamente lo que había insinuado. Usaría las pruebas según le resultara más útil, no todo de golpe, sino en dosis que me recordaran que él controlaba el ritmo y el alcance del daño. En ese momento comprendí que la venganza ya estaba en marcha y que no iba a parar hasta que él decidiera que había ganado. El sábado por la tarde, después de varios días en los que Javier apenas me dirigía la palabra más allá de lo imprescindible, decidí que no podía seguir viviendo con esa tensión constante. Él estaba en el salón revisando unos papeles y yo me senté en el sillón de enfrente, obligándolo a mirarme. Me observó con una calma que me incomodaba más que cualquier grito. Le dije que necesitábamos hablar en serio, sin interrupciones, porque la situación ya había dejado de ser un conflicto de pareja y se estaba convirtiendo en una guerra fría que no beneficiaba a ninguno de los dos. Habla, dijo, dejando el bolígrafo sobre la mesa. Pero no esperes que me olvide de lo que has hecho.
No voy a pedir que lo olvides, pero sí que decidamos qué hacer con esto. No podemos seguir viviendo como dos desconocidos en la misma casa. Esa es tu percepción, Laura. Yo estoy perfectamente así. La diferencia es que ahora sé exactamente quién eres y hasta dónde estás dispuesta a llegar. Su respuesta me hizo contener un impulso de levantarme e irme, pero me obligué a mantener la compostura. Le dije que estaba dispuesta a asumir mi responsabilidad, que no pretendía justificar nada, pero que tampoco podía aceptar seguir bajo una amenaza constante. Quiero que guardes esas fotos, que dejes de usarlas como una herramienta para humillarme o ponerme contra la gente que me importa. Si vamos a intentar seguir juntos, tiene que ser sin esa espada encima. No tienes autoridad para pedirme eso, respondió. No eres tú quien decide las condiciones ahora. Ese ahora me hizo entender que, en su mente, la relación se había convertido en un tablero donde él marcaba las reglas y yo solo podía reaccionar. Entonces dime directamente si quieres divorciarte, le solté. Si tú planes arruinarme poco a poco, no me sirve. Prefiero que acabemos con esto ya. Divorciarme de ti no es el objetivo. Al menos no por ahora. El objetivo es que entiendas que no puedes traicionarme sin consecuencias. Me quedé mirándolo unos segundos, intentando interpretar si hablaba desde el dolor o desde un deseo real de controlarme. Le pregunté si al menos había alguna posibilidad de recuperar la confianza. Confianza no, pero un acuerdo sí. Esa frase me hizo fruncir el ceño. Le pedí que fuera claro. El acuerdo es sencillo, dijo. Sigues aquí, mantenemos las apariencias ante la familia y amigos, pero yo no te debo explicaciones sobre dónde estoy ni con quién. Y tú no vuelves a acercarte a ese tipo ni a nadie que me dé motivos para dudar. Si lo haces, esas fotos van a circular sin que yo tenga que pensarlo dos veces. No podía creer que me estuviera proponiendo algo así, pero al mismo tiempo entendía que ya lo estaba haciendo de facto desde hacía días. Le pregunté si eso incluía que él pudiera ver a otras personas. Incluye que yo hago mi vida como me parezca. No te voy a dar detalles si no vas a hacer preguntas. Sentí un nudo en el estómago. No era solo una amenaza, era una redistribución total del poder en la relación. Le dije que me parecía un trato humillante. Lo es, pero es el trato que hay. Si no te gusta, podemos ir mañana mismo a un abogado y presentarle todo este material. Quise argumentar que, si bien yo había actuado mal, lo nuestro no estaba muerto y que todavía podíamos intentar salvar algo. Eso que tú llamas salvar algo para mí ya no existe, contestó. Lo único que queda por salvar es mi dignidad, y eso lo voy a hacer a mi manera. La frialdad con la que lo dijo me dejó sin margen. Comprendí que la negociación no era real, lo único que me ofrecía era una convivencia condicionada en la que él tenía control absoluto. Y lo peor era que, en ese momento, no veía una salida que no implicara perder mucho más de lo que ya había perdido. Decidí preguntarle si en algún momento se detendría, si llegaría un día en que esas fotos dejarían de ser una amenaza. El día que crea que has pagado lo suficiente. Y eso no lo puedo calcular ahora. Guardé silencio unos segundos. No quería que viera que estaba a punto de llorar, así que me incliné hacia adelante y apoyé los codos en las rodillas, mirando al suelo. Él interpretó ese gesto como una señal de rendición. Se levantó, recogió sus papeles y dijo que se iba a dar una vuelta. Antes de salir, añadió. Piénsalo bien, Laura. Lo que te estoy ofreciendo es seguir aquí sin que todo se derrumbe de golpe. No es un mal trato, considerando cómo empezamos la semana pasada. La puerta se cerró y me quedé sola en el salón, intentando procesar que, en apenas unos días, había pasado de ser su mujer a convertirme en una pieza más de su estrategia. Por primera vez desde que todo empezó, entendí que aceptar ese trato significaba vivir bajo sus reglas indefinidamente, y que cada movimiento mío estaría condicionado por el miedo a lo que él pudiera hacer.
Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama con la luz apagada, escuchando los ruidos lejanos de la calle y repasando cada decisión que había tomado en las últimas semanas. No era solo lo que había hecho con Marcos, sino todo lo que había permitido que se deteriorara entre Javier y yo antes de llegar a ese punto. En mi cabeza, intentaba imaginar escenarios en los que pudiera recuperar algo de autonomía sin que él ejecutara sus amenazas, pero cada opción terminaba en el mismo sitio. Él tenía el control absoluto porque yo misma le había dado las herramientas para que lo tuviera. Al día siguiente, cuando se levantó, actuó como si nada hubiera pasado la noche anterior. Preparó café, revisó el correo en el móvil y me preguntó si iba a visitar a mis padres. La naturalidad con la que lo decía me dejó claro que para él ya estábamos en esa nueva dinámica que había planteado, y que esperaba que yo me adaptara sin más resistencia. Fui al baño, me miré en el espejo y me pregunté si podía aguantar ese papel el tiempo suficiente para trazar un plan que no me dejara completamente expuesta. No tenía respuesta. Durante la semana siguiente, decidí cumplir su acuerdo al pie de la letra. Llegaba a casa después del trabajo, evitaba cualquier contacto innecesario con compañeros, apagaba el móvil en cuanto entraba por la puerta y me mantenía al margen de cualquier conversación que pudiera malinterpretar. Javier parecía satisfecho con esa versión sumisa de mí, pero yo notaba cómo mi vida se iba estrechando. Mis amigas me escribían para invitarme a tomar algo y yo rechazaba sin dar explicaciones. Mis padres me preguntaban si todo iba bien y yo respondía con frases cortas que no despertaran más preguntas. El momento en el que entendí que esta situación no podía prolongarse indefinidamente llegó un jueves por la noche. Javier estaba en el sofá viendo un partido y yo, desde la cocina, escuché cómo recibía un mensaje y se reía. No era una risa burlona hacia mí, sino una carcajada relajada, como las que antes compartía conmigo. Le pregunté qué le hacía tanta gracia y, sin mirarme, dijo que nada, que era un comentario de alguien del trabajo. Ese alguien y su tono despreocupado me confirmaron que probablemente estaba aplicando sus propias reglas también en lo personal, viendo a otras personas o al menos coqueteando sin ocultarlo demasiado. No le dije nada, pero esa noche empecé a considerar que quizá mi salida no debía ser resistir hasta que él se cansara, sino preparar mi propia estrategia para no quedarme atrapada. Durante los días siguientes, recopilé discretamente toda la información que pudiera necesitar, extractos bancarios conjuntos, documentos de la casa, copias de contratos y cualquier registro que demostrara mi aportación económica a lo largo de los años. Sabía que, si llegaba el momento de un divorcio, él iba a intentar usar su carpeta de fotos para presionarme, pero también entendía que un abogado podría contrarrestar parte de ese daño si yo llevaba pruebas de mi parte. En paralelo, empecé a reflexionar sobre lo que había aprendido de todo esto. Entendí que mi error no había sido solo dejarme llevar con Marcos, sino ignorar durante demasiado tiempo las señales de que mi relación con Javier se estaba vaciando. En lugar de enfrentar esa incomodidad, busqué fuera lo que no estaba encontrando en casa, y en el proceso abrí una puerta que ahora él utilizaba para mantenerme bajo su control. Aprendí que los secretos, por pequeños que parezcan al principio, pueden escalar hasta convertirse en una cadena de la que no puedes liberarte sin pagar un precio alto. Una tarde de domingo, mientras él estaba en la ducha, me senté con mi cuaderno y escribí 3 posibles caminos: aceptar su trato y vivir con las condiciones impuestas, buscar un enfrentamiento directo que probablemente derivaría en la exposición pública de las fotos, o preparar una salida calculada que me permitiera irme con lo mínimo indispensable y sin darle tiempo a reaccionar. La primera opción me parecía inviable a largo plazo, la segunda, un riesgo que no quería correr mientras mi reputación y mi trabajo estuvieran en juego, la tercera, aunque difícil, era la que más sentido tenía si quería recuperar algo de control sobre mi vida. A finales de ese mes, con los documentos ya recopilados y algo de dinero apartado sin que él lo notara, me senté con Javier para tener una conversación distinta. No iba a confesarle mi plan ni a provocarlo, pero sí a dejar claro que mi vida no iba a reducirse a seguir sus órdenes. Le dije que, aunque entendía su enfado y su necesidad de imponer consecuencias,
No estaba dispuesta a vivir indefinidamente bajo amenaza. Su reacción fue previsible. Sonrió de manera contenida y me recordó que él podía terminar esto en cualquier momento con un par de correos. Yo, sin levantar la voz, le respondí que era consciente de eso, pero que también había límites que no pensaba dejar que cruzara. Esa conversación no cambió su postura, pero me sirvió para medir su confianza. Vi que no se lo esperaba y que, aunque no lo admitiera, no le gustaba que yo empezara a mostrar algo de firmeza. Esa fue la confirmación de que mi única salida real era irme cuando tuviera todo listo. En las semanas siguientes, me moví con más cuidado que nunca. Mantuve la fachada que él quería ver, pero cada noche, en la intimidad de mi habitación, revisaba mis avances y afinaba el momento de dar el paso. Sabía que no iba a ser fácil y que la reacción de Javier sería dura, pero también tenía claro que no podía seguir en una relación definida por el miedo y la manipulación. Al final, lo que me llevé de todo esto fue una lección cruda pero necesaria. Cuando entregas a otra persona las pruebas de tu vulnerabilidad, le das también la llave para dictar las condiciones de tu vida. Y si quieres recuperarte, no basta con esperar a que la otra parte cambie. Tienes que asumir que la salida depende solo de ti, aunque eso signifique perder cosas que pensabas que nunca ibas a dejar atrás.